Ustedes van a aprender algo padrísimo, van a ver. Está muy sencillo, y vamos a hablar algo de lo que ya se sabe. Saben ustedes mucho, ¿no? Los ginecólogos saben mucho, pero a veces hay cositas que se nos olvidan y a veces tenemos herramientas muy buenas que podemos ayudar. Entonces, algo con lo que vamos a empezar y que creo que es importante, y siempre hemos oído esta parte que dice, yo soy lo que como, ¿no? Te dicen, tú eres lo que comes, pero lo cierto también es que soy lo que comí de chiquito y lo que comió mi mamá. ¿Y por qué? Porque esta historia nutricional de un individuo comienza desde la concepción y su estado de salud va a estar influenciado a partir de ese momento y me va a hablar de esta salud futura. Entonces no es solamente lo que comí de chiquito, sino es lo que comió mi mamá. ¿Y qué sabemos de los 1000 días? Es un término que siempre escuchamos, los primeros 1000 días, ¿qué son los primeros 1000 días? ¿Qué hacemos con los 1000 días? Y los primeros 1000 días van desde la concepción a los primeros 2 años de vida. ¿Y por qué son importantes estos 1000 días? Y realmente, si hablamos, podríamos hablar desde la preconcepción, y eso ustedes lo tienen muy claro, cómo antes del embarazo esta mujer tiene que llegar preparada, porque aparte el desarrollo del sistema nervioso central empieza en las primeras 3 semanas. Entonces, ¿por qué es tan importante? Pero vean cómo lo que sucede en estos primeros 1000 días, desde la concepción de los primeros 2 años, me van a hablar del riesgo de enfermedad en futuro. Me va a hablar de si disminuyo mi riesgo o aumento mi riesgo de, sobre todo, enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hace mi mamá y qué sucede para que yo cuando sea grande aumente mi riesgo? Y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es epigenética, que ya lo han escuchado, y es esta parte de que decimos de cómo yo tengo el mismo ADN. Claro, si tomo un ADN de mi pelo, de mi cachete, de mi hígado, es el mismo, pero ¿por qué uno expresa unas cosas y otro expresa otras? Y es que el ADN de una célula en el núcleo mide casi 2 metros. Imagínense cómo está apretado ese ADN dentro de ese núcleo que no podemos verlo a simple vista. Y entonces hay zonas que no van a codificar, que no van a expresarse. Y entonces mis células en el hígado, todo ese núcleo está todo bloqueado y solamente está abierto para hacer albúminas, si es de síntesis, para hacer proteínas, o el cabello, ese ADN está cerrado y entonces mis células solo expresan eso. Eso es lo que es epigenética, eso es mi genética. Y la epigenética es lo que está arriba de. Y los 3 mecanismos que más conocemos son expresión regulatoria de microRNAs, modificación translacional de histonas y la metilación. Y el que más conocemos es metilación. ¿Y qué es esta metilación? Fíjense, esto es lo que conocemos. Este es como está el ADN, y aquí lo tenemos abierto, ¿no? Y cómo hace los solarenos encima de las histonas, se enreda y hace estos rosarios y después se aprieta más. Bueno, estos metilos se llegan a poner en ciertas zonas del ADN para que no se exprese, para que si llega alguna información de fuera y le dice vamos a expresar tal, y llega a estas zonas, no se expresa, el ADN está súper cerrado. Y esto es lo que sucede, cómo el medio ambiente es el que me va a decir y me va a ayudar a que se exprese o no se exprese algo. Y vean ¿no? Dice, aquí está el metilo, el promotor, y entonces, ¿qué pasa? No hay transcripción. O, ¿qué pasa? El medio ambiente, factores en el medio ambiente pueden quitar estos metilos y puede silenciarse o expresarse. Es así contrario. Si tengo metilos, tengo silenciamiento, si no tengo transcripción. Ahora hay que pensar, ¿de dónde saco los metilos? Pues no son de generación espontánea, los saco de la dieta. Eso es algo muy importante. ¿Y dónde tengo yo esta evidencia? ¿Cómo sé esta parte de epigenética? ¿De dónde salió esta epigenética? Y esto es muy interesante. En Holanda hubo una época de hambruna durante la Segunda Guerra Mundial. Se bloquearon las vías del tren. Y entonces esta población solo recibía entre 400 y 800 calorías. Esto tuvo una duración más o menos de 5 meses. Durante esta hambruna, ¿no? Solo consumían esto. Y de repente
ya abren las vías del tren, empieza a llegar comida y entonces inmediatamente después hay aumento en el número de calorías. Y estos niños lo siguieron a estos niños que estaban en los primeros en el embarazo, ya sea en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, y en los años 70 empezaron a ver el registro de estos pacientes y se dieron cuenta que estos hombres y mujeres que fueron concebidos durante esta hambruna y que experimentaron esta falta de calorías durante el embarazo tenían más riesgo de enfermedad metabólica, obesidad, diabetes, intolerancia a la glucosa y muchos otros factores. Entonces eso quiere decir que ese medio ambiente de la mamá y eso que faltaba hace algo en la programación de ese niño para que después desarrolle enfermedades. Y entonces llegamos a esta conclusión, es mucho más complicado de que esto, pero podemos entender cómo somos el 20% de nuestros genes y el 80% de lo que expresamos o hacemos tiene que ver con el medio ambiente. Ya sea, vean, ¿no? Nutrición, como es súper importante, obviamente ejercicio, el uso de fármacos, calor, estrés, infecciones, etcétera. Y esto, claro que tiene que ver con el desarrollo de este paciente, de este niño en el futuro. Y entonces, hablando de nutrición, y esto, bueno, ustedes como ginecólogos lo saben, y nosotros como pediatras, porque yo soy pediatra, ¿no? Cómo es importante en estas adolescentes o en estas mujeres en edad reproductiva y también en los hombres estar muy pendientes de su vida y sobre todo de su estado nutricional, porque ¿no? Sabemos que muchos embarazos ¿no? son no planeados, suceden durante este momento y sabemos que cuando no son planeados y en esta etapa de preconcepción se embarazan no preparadas, no bien nutridas, no en un buen estado, puede haber complicaciones en el embarazo, hay problemas en el desarrollo y el crecimiento del feto y lo que estábamos hablando precisamente de este momento, enfermedades a futuro. Esta no la vamos a leer, me chocan cuando son tan cargadas las diapositivas, pero lo que quiero que vean es cómo esta Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras ya tiene todo un patrón de qué puntos debemos de hablar con las mujeres antes de que se embaracen y sinceramente esto también lo deberíamos de ver nosotros como pediatras y no es solamente cómo estás de salud, peso, talla, tu presión arterial, qué bien comes, cómo comes, no, es qué comes. Cómo duermes, haces ejercicio, en qué estado te encuentras, porque cualquiera de estas mujeres puede tener un embarazo no deseado. Y después, ahora sí, entramos a lo que es el embarazo. Y sabemos que esta nutrición materna debe determinar este ciclo intergeneracional de falla de crecimiento. ¿Y por qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de esta epigenética? Esta epigenética se puede pasar hasta 4 generaciones. Por ejemplo, talla baja, ¿no? Esta talla baja se puede pasar 4 generaciones. Entonces a veces decimos, ¿y qué tiene una talla baja familiar? ¿Será que sí? ¿O sus papás no alcanzaron su máximo potencial por algún factor genético, por epigenético, etcétera? Entonces nosotros lo que necesitamos es que estas mujeres y estos niños alcancen su máximo potencial y tenemos que ir acabando con estos problemas. Y entonces sabemos que una desnutrición materna aumenta por el 20% que esta mujer muera, puede tener complicaciones en el embarazo y hay mayor riesgo de muerte infantil y talla baja, porque la talla es el mejor indicador de salud a nivel poblacional e individual. No es el peso, porque el peso sube, baja, cambia, pero la talla te habla de salud. Los micronutrientes son sumamente, y si los damos en manera adecuada, disminuyen el que sea pequeño para la edad gestacional en más del 9%. Un buen aporte de proteínas disminuye también este peso pequeño y una suplementación también ayuda. Y además estamos hablando de unos pocos. Y ahora sí, vean, siempre, y esto lo saben ustedes muy bien, cuando tienen una mujer embarazada, tienen que ver cuál es su peso antes del embarazo y cuánto va a subir. ¿Y qué aporte de energía necesita? Porque esto es evidente que yo necesito a esta mujer que tiene un metabolismo más acelerado, que está creciendo, creando otra persona, necesita mucho más energía. ¿Qué tanta y cuánto?
Yo ahora que estuve leyendo, no es difícil decidir cuánto y en qué momento, pero sabemos que lo necesita. Y cómo en una mujer no embarazada y ya una mujer embarazada, cómo los requerimientos de energía van a ir aumentando, sobre todo en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y vean, esto es importante, como las proteínas, yo siempre digo que las proteínas se llaman los building blocks, ¿no? Me ayudan a crear estructuras, las proteínas son vida, son aminoácidos, ¿no? Se juntan, hablan, se comunican, crean cosas. Y entonces es muy importante el tipo de proteínas y cuánto le damos a esta mujer en el embarazo. En la fibra todavía no se llega a un muy buen acuerdo, carbohidratos ya vimos, no es mucho lo que tenemos, y los ácidos grasos esenciales, que esos, acuérdense, son esenciales porque los tenemos que consumir afuera, nosotros no los producimos, los tenemos que consumir afuera. Y aquí el problema es que es algo que no consumimos mucho, una, y dos, que la población mexicana, acuérdense que tiene que pasar un proceso para llegar a producir su DHA, EPA y ARA, y no tenemos esas desaturasas y todas estas enzimas de una manera tan eficaz, a lo mejor como los orientales. Entonces, a veces este proceso toma tiempo. Y entonces, aquí vemos cómo los ácidos grasos esenciales, ácido alfa-linolénico y ácido linolénico, ¿no?, a veces en la dieta no son suficientes y por eso tenemos que dar los ácidos grasos poliinsaturados de, ¿no?, omega 3, y se ha visto que cuando los damos sí hay un beneficio importante para disminuir los nacimientos pretérminos, para aumentar el peso al nacimiento. Parece ser que ayuda a disminuir el riesgo de hipertensión y ayuda al desarrollo neurológico de estos niños, ¿no? Y yo les pregunto, siempre vemos en nuestras pacientes qué peso tiene, cuánto sube, qué índice de masa tiene corporal, pero le preguntamos qué come y recordamos que el peso no es todo, porque yo no sé la composición corporal, puedo tener a alguien con muy buen peso, pero es más grasa que músculo. Y aparte existe otra cosa que se llama hambruna oculta, hidden hunger. Y si se fijan, ahora hablamos mucho más de malnutrición que de desnutrición. Desnutrición, claro que existe, ¿no? Pero malnutrición, porque tú puedes estar así, verte de buen peso, pero tener deficiencias específicas de varios micronutrientes. Y eso se llama hambruna escondida, hidden hunger. Entonces, el peso no es todo. Tenemos que preguntar qué come. Y la composición corporal también es muy importante. Y yo estoy en México, ¿no? Y hay estudios muy importantes que se ha visto cómo es la dieta de estos omega 3 en población mexicana. Y a ver, yo pregunto, ¿saben? ¿De verdad todas sus pacientes comen de esta manera suficientes omega 3? No creo. Ahora, existen muchísimos estudios, en nutrición es muy difícil hacer estudios en nutrición porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y la otra es que son estudios diferentes, se escogen diferentes poblaciones en diferentes momentos, se dan diferentes dosis. Entonces, hacer que los estudios sean muy parecidos, iguales, cuesta mucho trabajo. Entonces, llegar a conclusiones no es fácil. Pero lo que sí sabemos, ahí sí no hay de otra, es que todas las pacientes, antes de embarazarse y durante el embarazo, tienen que tener ácido fólico porque disminuye el riesgo de enfermedades como anencefalia o de cierre del tubo neural. También sabemos que el yodo es sumamente importante y que en nuestras pacientes que tienen deficiencia hay que ver. En la actualidad, ¿qué está sucediendo? Estamos usando mucha de esta sal del Himalaya y muchas que no están sustituidas con yodo, ¿no? La sal está yodada y la gente que no tiene una buena alimentación con yodo y está tomando estas sales va a estar deficiente. También hierro, ya sabemos que aumenta, ¿no?, el volumen sanguíneo, que aumenta procesos enzimáticos, estrés oxidativo y necesitamos hierro y zinc. Y aquí vemos cómo sí hay ciertos elementos que sabemos que tenemos que dar, pero y que la dieta no es suficiente. La dieta con hierro no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay suficiente hierro en el embarazo? Efectos en el niño pequeño para la edad gestacional, aumenta el riesgo de mortalidad, de afección cognitiva y enfermedades cardiovasculares. La mamá puede tener un bebé pretérmino y ella presentar anemia, que esto es importante. Ahora bien,
En algunas guías en Latinoamérica y Estados Unidos dicen que se debe de dar hierro a partir del segundo trimestre. Muchas europeas dicen que no. Y ahora sí, aquí ha habido un cambio. Necesitamos valorar a las mamás primero. Primero saber si tienen deficiencia o no de hierro para saber si lo tengo que dar. La otra es tomar ferritina. Si la ferritina está baja, entonces quiere decir que no está anémica, pero ya tiene datos de deficiencia y de guardar hierro, entonces tenemos que darlo. Y si la mamá no tiene ninguna de estas indicaciones, probablemente no tengamos que dar hierro o demos hierros en días alternos a ciertas dosis. Hay estudios en la actualidad que, acuérdense que el hierro, tú te lo tomas, ¿no? Y es muy, regulas cuánto absorbes y cuánto no, y no hay manera de excretar hierro, no se excreta el hierro. Y entonces, este estrés oxidativo y esta liberación radicales y este ver qué hago con el hierro extra, parece estar asociado actualmente a enfermedades mentales neurodegenerativas, Alzheimer y a otras enfermedades. Entonces, ¿qué tanto hierro quiero realmente darle a una persona? Y yo eso lo sé porque yo soy pediatra y los niños sabemos que el hierro es súper importante para el desarrollo cognitivo, para la formación de mielina, para neurotransmisores. Entonces, no a todos los niños les voy a dar en la actualidad hierro. Tengo que ver a mi población y por eso tengo que ver a mi mamá también, qué necesidades tiene esa paciente. Alimentos ricos en yodo y folatos, ¿no? Porque la deficiencia de ácido fólico ya sabemos que tiene efectos de tubo neural y yodo, bajo peso y coeficiente intelectual disminuido. Pero, aunque sabemos que esas las tenemos que dar, recordemos que tenemos otras que hay estudios que son vitales para evitar preeclampsia, para evitar partos prematuros, pesos bajos al nacimiento, como vitamina A, omega 3, ya lo vimos, vitamina B12, colina, por ejemplo. Estos son excelentes donadores de metilos. ¿Y qué dijimos que pasa con los metilos? Yo los necesito en mi ADN, ¿no? Para bloquear cosas que no quiero. Y entonces, piensen, la borreguita Dolly, ¿se acuerdan que la clonaron? Y se acuerdan que se murió de la edad de su mamá. Y dijimos, ah, chispas, ¿qué pasa? Y es que una manera muy simplista de ver esto es cuando yo nací, yo no traía la hipertensión o la diabetes de mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y lo que sucede es que cuando se junta el ADN, así como una computadora, se resetea. Y entonces llegan todos estos metilos y se pegan y dicen, tú no vas a expresar y tú te vas a ir a hígado y tú te vas a ir a pelo y tú no vas a expresar hipertensión y no vas a expresar diabetes y no vas a expresar. Si yo tengo una buena dieta, hago ejercicio, duermo bien, mantengo un peso, el riesgo que yo desarrolle esa hipertensión o diabetes es mucho menos. Y entonces yo quiero que esta mamá, desde antes de la concepción, en el embarazo, y mi niño que se está creando, ¿no?, pueda combatir todas estas enfermedades a futuro, ¿no? Porque ya sabemos que el DHA, hay deficiencia de crecimiento, deficiente de desarrollo cerebral y visual y deficiencia de vitamina D, aborto en pacientes con preeclampsia severa, riesgo de bajo peso al nacer, pequeños también, afección en el crecimiento e hipercalcemia. Y recordemos también, por ejemplo, vitamina D en aquellas pacientes con obesidad, ¿no? Probablemente necesiten más vitamina D que alguna que tiene un peso conservado. Y esto es, hablando, ustedes saben mucho más de esto que yo, como preeclampsia, no sabemos mucho qué es lo que pasa y dónde se ven los problemas, y parece ser que tiene que ver con disfunción endotelial, donde vitamina y calcio y magnesio tienen que ver, como los ácidos grasos poliinsaturados también tienen que ver con producción de tromboxano y prostaglandinas y podrían aumentar la inflamación, y como algunos antioxidantes, porque esta mujer embarazada tiene más producción de radicales libres, está en oxidación, y entonces necesitamos dar antioxidantes, por ejemplo, selenio, súper importante, zinc. Entonces, y nunca trabajamos solos, siempre hablamos, por ejemplo, vamos a dar vitamina D, pero sabemos que el receptor para que funcione la vitamina D tiene que tener vitamina A. Y entonces es una combinación de cosas lo que tenemos que utilizar. Y aquí este artículo es muy bonito, es del 2021 y habla de
qué estudios existen, qué funcionan, cuáles no funcionan, qué podemos utilizar, pero cómo ciertas patologías sí están asociadas a déficit, por ejemplo, preeclampsia, de calcio, de vitamina D, de B6, de ácidos grasos, de magnesio, el peso bajo al nacimiento con vitamina A, con hierro, malformaciones congénitas, obviamente, ácido fólico, diabetes gestacional con vitamina D, náusea y vómito, vitamina B6, prematuro, ¿no? Con calcio. Y cómo hay estudios que dicen que sí, que no, todavía es difícil, porque los estudios de nutrición son difíciles, pero sabemos que están ahí. Y lo quise poner simplemente para que veamos dónde estamos, ¿no? Es un estudio mexicano donde les preguntaron estos mitos que conocemos de, sí, tienen que comer por 2. Todavía un 30% de la población de las embarazadas les dicen, sí, yo necesito durante el embarazo comer por 2. Si no hago mis cravings, mis antojos, ¿no? El niño puede nacer con alguna marca. El vómito nunca se me va a quitar. No puedo hacer ejercicio cuando estoy embarazada, el 20%, ¿no? Nunca voy a recuperar mi peso después de, no lo voy a recuperar. No, si tomo cerveza y todo esto, sí voy a tener más leche, 30%, ¿no? Y un susto, no le debo de dar lactancia materna a mi hijo. Y entonces, esto lo puse porque esto demuestra cómo es importante educar, seguir educando, seguir hablando con nuestras pacientes, no solamente el peso, sino ¿qué come, señora? O sea, ¿qué peso tiene? Sí es importante, pero ¿qué come? Un recordatorio de 24 horas nos ayudaría mucho a darnos cuenta qué está pasando y si necesito suplementar a esta mujer y qué la voy a suplementar. Esto es muy importante. Y después en la lactancia. Esto es muy padre porque sabemos que la leche de humano es especie específico, es de humano para humano. No es lo mismo una leche de ballena, ¿no? Para una ballena que seguro tiene más grasa porque está en el frío, la de caballo probablemente tenga más proteínas, no lo sé, pero esta es de humano. Y algo importante en el humano, por ejemplo, es el crecimiento del sistema nervioso central, que es muy diferente a otras especies. Entonces, y esta leche tiene cosas vivas, ¿no? Tiene obviamente los macronutrimentos, tiene las proteínas, pero también tiene vitaminas y minerales, tiene agentes bioactivos, inmunoglobulinas, oligosacáridos de la leche humana, tiene aspectos antimicrobianos y también tiene bacterias, no es estéril. Y una mujer para producir 1 litro de leche requiere aproximadamente 700 calorías extras, que a veces dicen las mamás también, ¿no? Estoy dando lactancia, necesito comer muchísimo más. Pues ¿cuánto es muchísimo más? 700 calorías no es tanto más. Pero la dieta de esa mamá durante la lactancia también es importante porque sí sabemos que la dieta tiene que ver con cómo es esa leche. Y también sabemos, vean en la lactancia en porcentaje, cómo cuando la mamá está en una lactancia, cómo aumenta el porcentaje, las necesidades de esos micronutrientes, de esas proteínas, de esa energía. Esto es en la lactancia. Y este bebé, todavía hay sistemas que no están completos, sistema nervioso central, inmunológico, óseo y microbiota. Y para que este niño pueda tener lo necesario, yo necesito darle la materia prima. Y la va a obtener obviamente de la mamá. Y nada más hablando del sistema nervioso central, vean cómo se necesita. El hierro no es solo anemia, se requiere para la producción de mielina, para la síntesis de monoaminas, metabolismo neuroglial, como el zinc regula metabolismo de ácidos nucleicos y proteínas, hormona de crecimientos e IGFs, B6, B12, necesaria para el desarrollo mental del sistema nervioso. Todo esto necesitamos. Los ácidos grasos, vean, son parte estructural y funcional de las membranas celulares del sistema nervioso y sistema inmune. 50% del peso seco del cerebro son lípidos y de esos 35 son ácidos grasos de cadena larga, DHA y ARA, y contribuyen a la fluidez de la membrana. Tiene que ver con la traducción de señales, expresión epigenética. Siempre hablamos del núcleo, pero el núcleo no está ahí y dice, no estoy haciendo nada, voy a hacer hemoglobina. No,
estas proteínas en la membrana tienen que captar y mandar una buena información, pasar por esta membrana y llegar. Y eso es uno de los aspectos más importantes que tienen estos ácidos grasos. Y las proteínas promueven la ganancia ponderal, es componente funcional y estructural también de estas membranas. El periodo neonatal requiere de los aportes más altos en la vida. Las proteínas funcionan como moléculas señalizadoras y neurotransmisores, y ya sabemos que una deficiencia de proteínas y ácidos grasos afecta significativamente la anatomía del sistema nervioso central. Y la microbiota, que es algo que ahora sabemos. Esta microbiota se desarrolla en los primeros 3 años de vida. Tenemos esta ventana de oportunidad, por eso tienen que nacer los niños por parto, para que se llenen de estos microorganismos necesarios. Las mamás durante el embarazo tenemos que cuidar la cavidad oral, porque se ha visto que cuando tienen alguna infección aumenta el riesgo de parto prematuro y de abortos. Y la microbiota que yo cree en esos 3 años me va a ayudar en el futuro. Y acuérdense que esta microbiota, 90% de las enfermedades tienen alguna relación con la microbiota. 90%. El sistema inmune, solo quiero que vean aquí, ¿no? Cómo para neutrófilos, cómo se necesitan ciertos microorganismos. Ya sé que muy pesada está, pero aquí claramente vemos, ¿no? Como vitamina D para diferenciación, como vitamina E, como ciertos probióticos, como zinc, tienen que ver en cómo madura mi sistema inmunológico. Y el óseo, el desarrollo óseo durante la infancia influye en nuestra masa ósea máxima. Y una reducción del crecimiento óseo puede incrementar el riesgo de sufrir osteoporosis en la edad adulta. Y ustedes se lo saben esto mucho también con sus embarazadas. Y entonces, hablando de lactancia, siempre pienso, esta leche no puede ser igual que esta. Siempre decimos, la mamá se va a consumir antes de que esta leche sea una mala leche. Sí, pero ¿se acuerdan que les estoy hablando de esta hambruna oculta? ¿Qué pasa si yo necesito, por ejemplo, 60 moléculas de vitamina A, yo, para tener 40 yo y pasarle 20 al niño? Y así es como funciona. ¿Qué pasa si yo solo tengo 20? Entonces, probablemente yo me voy a quedar con 12 y le voy a pasar 8 al niño. Entonces, yo ya no voy a estar atendiendo la función, ni esa leche va a ser la adecuada. Y entonces ahí sí es donde decimos, fíjense, los alimentos no son solo calorías o energía. Los alimentos son información, instrucciones que potencian o abaten la biología en cada bocado. La comida se comunica con nosotros, nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Y entonces ahí vamos a llegar a estas herramientas de las que hablábamos. Y aquí quiero poner algo en hincapié. Cuando yo le doy una vitamina a la mamá en una cápsula, probablemente le estoy dando los micros, ¿sí? Pero no estoy dando los macros. Cuando yo a ella le doy en un suplemento en polvo que ella tiene que hacer, ahí va energía y van las proteínas. ¿Se acuerdan la importancia de estas proteínas en el embarazo? Las proteínas de este niño y las proteínas en la lactancia. Y cómo necesitamos todavía durante el periodo de la lactancia mantener a esa mamá sana para que tenga una buena leche, para que ella esté sana y para que el niño tenga su máximo potencial. Y esto es un estudio muy interesante que se hizo, que es el impacto de la nutrición, de la suplementación en la nutrición en las mamás, en conjunto con un programa para enseñarles alimentación al seno materno en una población vietnamita, que es una población media y baja y que hay desnutrición. Y veamos nuestra población mexicana. La verdad es que tenemos muchas mamás que comen muy mal, que probablemente ustedes digan tiene un buen peso, pero yo no sé su estado nutricio real de lo que estábamos hablando. Tiene deficiencias, no tiene deficiencias, ¿qué es lo que hace falta? Entonces tenemos que ver bien nuestra población. ¿Y qué fue este estudio? Este estudio les daban Similac Mom, ahora sí, ¿no? Vamos a hablar de esta, que es un polvo sabor vainilla, se crea y tiene 262 calorías en las 2 tomas al día, ¿no? Tiene 1.8 gramos de proteínas, tiene proteínas y aparte tiene todos los microelementos, tiene colina, vitamina A, tiene omegas. A estas mamás, ¿qué hicieron? Las dividieron en 2 grupos. A un grupo le daban lo normal de educación de seno materno, es lo mejor que hay para usted, déle los primeros 6 meses. Y al otro grupo sí les dieron una clase prenatal
una cuando nació el bebé, otra a las 4 semanas y otra a las 8 semanas. Estuvieron, les hablaron por teléfono para saber cómo iban, si tenían algún problema. O sea, sí estaban educándolas en lactancia materna y también les dieron el Similac Mom, el suplemento. ¿Y qué hicieron? Midieron antropometría y lactancia en los niños. ¿Y qué fueron de los más importantes resultados de este estudio? Uno, vean cómo la tasa de lactancia a las 4, 6 y 12 semanas se mantuvo. Este suplemento se los dieron a las mamás en la semana 26 a 29 del embarazo. Entonces la tuvieron durante todo el embarazo y las 12 semanas de lactancia. Entonces, una de estos resultados, vean cómo, ¿no?, a estas mamás que se les enseñaba, que se les estaba con ellas, aumentó la lactancia. Y cómo, esto es muy interesante, cómo 12 semanas posparto, cómo el calcio, ¿no?, tenía los niveles necesarios, cómo varios de estos micronutrientes se mantuvieron. Y es que muchas embarazadas a veces les damos una capsulita para su hierro, su ácido fólico, no les preguntamos qué comen, ¿no? No les damos un aporte de energía, a veces no preguntamos qué pasa, ya tienen deficiencias. Y cuando nace el bebé, yo lo veo mucho en mi hospital, ninguna de ellas está suplementada. Una vez que empieza la lactancia ya le quitaron todo. Y esa leche no va a ser la adecuada, ni va a mantener a la mamá en ese estado. Entonces, es muy importante a estas mamás que tienen que seguir con una buena suplementación, precisamente para ellas estar sanas y esta leche también. Y estos fueron los resultados que están muy interesantes en el nacimiento. El peso a nacer sí fue estadísticamente significativo. Los niños tuvieron un mejor peso y también perímetro cefálico, ¿no?, tuvieron mejor. Y lo que eso es muy importante porque un bebé que nace con un buen peso, ¿no?, tiene reservas, porque va a perder el 10%, porque ese sistema nervioso central necesita empezar, el sistema inmunológico empieza en el momento que pasa por el canal de parto, y yo necesito que ese bebé tenga un buen peso, un buen requerimiento y lo necesario. Y lo más interesante es que a las 12 semanas, el peso en comparación con el otro, con el grupo control, no el de intervención, también mejoró, la talla también tuvo el perímetro cefálico. Entonces, esto es un claro ejemplo de que si yo tengo un plan de educación con mi mamá y la suplemento durante el embarazo cuando los requerimientos de energía son más altos, y no solamente suplemento micronutrientes, sino también energía, también proteínas, mi desenlace en ella y en ese bebé van a ser mucho mejores. Y esto es importante entender, que los genes no son destino. Nuestros genes contienen instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo trabajar, pero la señal química de nuestro medio ambiente puede autorizar o prevenir que esas instrucciones se lleven a cabo. Y una de esas instrucciones químicas más importantes son los nutrientes, es la comida. Entonces, no solo es decir, tiene un índice de masa alto, tiene bajo, tiene el riesgo, ¿qué come? Que tengo que suplementar la alimentación, ya sabemos que no es la adecuada. Hay muchos estudios, hay uno del doctor Silencio que midió ácidos grasos en la leche de las pacientes en el calostro y después, ¿cuántas mamás sabemos que comen a lo mejor sus porciones de pescado a la semana? Sus chía, sus granos, no lo hacen. Entonces, preguntemos eso si queremos tener muchos mejores resultados. Gracias.